El desconocido por el autor Alegins. Capítulo 29. De regreso a cero. Brandon y la hermana Elizabeth se despidieron de todos los niños del orfanato, muchos de ellos felices de haber visto a Brandon y más que todo a la hermana de nuevo. Al peliblanco no le sorprendía. Muchos de ellos venían de Akatsuki y la amaban muchísimo. Mientras caminaban a la siguiente parada de autobús, ambos platicaban. Qué bueno que todos ellos están bien, espero que todos se encuentren una linda familia como la tuya. Eso estaría bien. Incluso yo estoy sorprendido de que muchos de ellos aún no han sido adoptados. Ambos siguieron caminando por unos minutos, sin decir nada más. El silencio era incómodo. Finalmente la hermana rompió el hielo. Tu familia es linda, creo que había olvidado decírtelo antes. Oh, gracias, si son muy buenas personas, agradables y debo agregar. Estoy seguro de que cualquier niño estaría feliz de tener una familia así de cariñosa. Siempre apoyándose, cuidándose, queriendo. Déjeme detenerla ahí, hermana, ya sé lo que intenta, por favor no lo haga. Brandon. Son una gran familia, he disfrutado vivir en su casa, mucho mejor que un orfanato, con todo respeto a los niños que visitamos, son buenos compañeros, tal vez incluso amigos en un tiempo, pero nada más, no puedo dejar que sean algo más. ¿Por qué, Brandon? ¿Por qué? Porque es lo mejor para todos, el tener a alguien que se preocupe por ti, como una familia, madre, padre, hermana, hermano, tarde o temprano se vuelve un estorbo y evita que uno alcance lo que desea, créame. Perder. No te creo en qué te basas para decir eso. Suspiro, lo he visto pasar. ¿Qué? ¿A quién? Ya no más. Solo déjelo así, no quiero hablar eso, nunca. Ya ninguno habló durante el resto del camino. Finalmente llegaron a la parada de autobús. El ambiente era tenso, parecía que ya todo estaba dicho, pero la hermana Elizabeth tenía más cartas para jugar. Lenny y Lana te quieren mucho, no. Lana te quiere mucho, Lenny te adora y sé que tú las quieres más de lo que deseas admitir. Eso no es cierto. Lo es. Puedes negarlo todo lo que quieras, pero es cierto. No importa, solo tengo que pasar menos tiempo con ella o portarme mal con ella. ¿En serio te crees capaz de eso? Sabes que eso no pasará, te conozco lo suficiente para saber que la estimas mucho y no la lastimarías a propósito, tus correos te delataron, casi hasta puedo asegurar que las quieres. No lo digas. No es así. Usted sabe muy bien que no lo permitiría. Sé que no quieres permitirlo, incluso podrías tratar de alejarla, pero eso no cambiará lo que ella siente por ti o lo que tú estás sintiendo por ella. ¿Qué quiere de mi hermana? ¿Por qué hace esto? Porque quiero que seas feliz. Porque la hermana Margaret quería que fueras feliz. Yo soy feliz. Tengo todo lo que necesito. Y en unos años finalmente lograré lo que deseo. Todo es perfecto. ¿Lo es? ¿De verdad todo es perfecto? Ya basta. No permitiré que siga hablándome de ese modo. Hermana, la estimo. Pero no eres capaz como si fuera la hermana Margaret. No está ni cerca de serlo. No intento pretender que nuestra relación es como la que yo tenía con ella. La hermana Elizabeth observa a Brandon, shock y dolor claramente se veía en sus ojos. Brandon de inmediato se dio cuenta de lo que acaba de decir. Hermana, lo siento, no quería. La hermana Elizabeth rápidamente tomó a Brandon en un abrazo cálido, las lágrimas salían de sus ojos sin parar. Lo sé, Brandon, también la extraño, muchas veces he deseado que siguiera con nosotros. Estoy segura que ella sabría qué decirte ahora, ella tendría las palabras correctas. Brandon abrazó de vuelta a la hermana Elizabeth, se sintió avergonzado por lo que dijo, sabía que trataba de ayudar, pero ella simplemente no sabía lo que pasó, lo que él vio y vivió. Estaba seguro que si supiera, le entendería o quizás no debería decirle. Hermana, si decidiera contarle de mi pasado, ¿me escucharía? Me encantaría saber, pero creo que los Lowe merecen saberlo primero. Ja, buena esa hermana, apenas si considere contarle a usted espera que le cuente a toda esa gran familia. Pide demasiado. Quizás, pero mantengo lo que digo. El autobús finalmente llegó, la hermana y Brandon se despidieron, abordando.
Ella le dejó unas últimas palabras. Brandon, no soy Margaret, pero sé tan bien como tú que no podrás mantener tu pasado oculto a tu familia para siempre. Hazte un favor y cuéntales de una vez. Si no es por ellos, al menos hazlo para que finalmente te comprendan como tus deseos es eso, o seguir aguantando sus constantes intentos por estos 6 o 7 años que te quedan con ellos. Antes de que pudiera responder, el autobús ya se había ido, dejando al chico solo ahí mismo. Con un suspiro de derrota, el chico comenzó su camino a la casa Lowe. Por más que lo intentaba, no podía sacarse de la cabeza lo que Elizabeth había dicho. ¡Demonios! Esa mujer sí sabe cómo hacerme pensar, lo odio. Tal vez podría decirles, igual eso no cambiaría mis planes, y como dijo la hermana Elizabeth, me entenderían más y se acabarían sus inútiles intentos de convencerme para contarles, pero ¿podré? A la última persona que le dije fue al señor Zen hace 3 años, no es que sea más fácil ahora. Brandon observa al cielo. ¿Qué me recomendarías hacer, Ellen? Brandon se detuvo por un momento. Necesitaba aclarar sus ideas. El contarle a toda la familia Lowe estaba fuera de discusión. Tal vez empezar con 1 o 2. La señora Rita y Lynn Sr. sería lo más común, pero aún así, no se sentía tan conectado con ellos como para sentirse cómodo al contarles. Lori era buena opción, claramente por la edad, era la más madura y le escucharía, pero seguía sin sentirse bien. Lincoln, su gemelo y otro niño varón en la casa, él podría ser, no. La respuesta era obvia, cierto, no era la más madura, mucho menos la más lista, pero había sido la más cercana a él en estos 4 meses, se lo había ganado a creces. Creo que sería Lenny, no es mala opción. Incluso puede que se le olvide al día siguiente. Vamos Brandon. Ni ella es tan olvidadiza. Lo haré, algún día, no será hoy, no será mañana, pero algún día lo haré y Lenny será la primera, se lo debo. Con su mente ya decidida, Brandon continuó su camino a casa, comprando unas golosinas en el camino. Entró a la casa Lowe y notó que no había ruido en la parte de abajo, pero podía escuchar un ligero alboroto en la parte de arriba, más específicamente su cuarto. A paso lento para que no lo oyeran, subió a su cuarto, se desarrolló al ver las escaleras al sótano abajo. Por alguna razón, el enojo empezó a acumularse en él. No lo harían, no se atreverían, pensaba el chico al subir. Una vez ahí, rápidamente sus pensamientos se hicieron realidad. Dentro de su cuarto, con excepción de Lisa y Lily, todas las hermanas y Lincoln se encontraban en su cuarto, pero eso no fue lo más impactante. En las manos de algunas de ellas, estaban sus objetos personales, Lori y Lana con sus recortes de periódicos, Lola la demonio y Lenny tratando de apropiarse de su diario. Los demás solo observaban pero no hacían nada. El peliblanco casi pudo escuchar como un vidrio se quebraba en su interior. Lentamente se posicionó en la entrada y esperó hasta que la hermana mayor lo vio. Como una bomba de tiempo, era inevitable que el chico exclamara: ¿qué mierda creen que hacen? Lenny se encontraba en el jardín, justo debajo de un árbol. Ya habían pasado un par de horas, todas sus hermanas y hermano habían hecho todo lo posible para animarla, pero simplemente no habría nada que pudiera lograrlo. Las lágrimas no dejaban de salir, no importaba cuánto lo intentara, las palabras de su hermanito aún hacían eco en su cabeza como un disco rayado. No importaba cuántas veces las repitiera, en ningún momento se hacían más fáciles de escuchar. Brandon observaba a todos los presentes en su habitación, todos en un inmerso shock por verlo ahí mismo. Claramente no esperaban verlo ahí. En lo que correspondía a Lincoln, Lucy, Luan y Luna, parecía que solo estaban ahí de espectadores. No era tonto para no darse cuenta, pero Lori, Lola, Lana y Lenny, si no lo hubiera visto con sus propios ojos, jamás lo hubiera creído, pero ahí estaban. Él sabía que la idiota de Lola tarde o temprano intentaría algo contra él. Era lo más predecible del mundo, pero nunca pensó que las otras 3 se verían implicadas. Incluso las había visto como un incentivo para que la niña malcriada nunca intentara nada. Sabiendo que no había forma de escapar, Lori intentó dialogar con su pequeño hermano. Tenía que hacer lo posible para que la situación no se saliera de control. Sabía que era imposible, pero igual lo intentaría. Brandon, sé que esto se ve mal, pero ¿podemos explicarlo? ¿De qué demonios hablo? No hay forma de explicar esto, pensó Lori.
Tan rápido como pudo, Brandon de inmediato corrió hacia Lori y Lana y les arrebató los recortes de periódicos. Luego de un empujón, lanzó a Lola y Lenny a un lado para hacerse con su diario de vuelta. Lola, enojada por esto, exclamó: «Oye vago, ¿quién te crees que...? Apresúrate, haz un favor imbécil y cierra tu puta boca. O te juro que voy a agarrar esa tiara barata en tu cabeza y te obligaré a tragártela completa». Por primera vez, Lola Loud se quedó callada como una piedra, tanto por las palabras de Brandon como por el hecho que esos ojos mostraban sin ninguna duda que hablaba muy en serio. No importándole para nada la reacción de la pequeña y la cara de horror de Lenny, Brandon volteó a ver a Lori y Lana. ¿Qué tanto vieron? ¿Qué tanto vieron? Yo solo vi un poco de los recortes de periódicos, algo de un accidente y un nombre resaltado con marcador. Los ojos de Brandon se agrandaron aún más, sus dientes empezaron a rechinar. «Salgan de aquí. Brandon, por favor escucha, Lenny intentó hablar. Dije que salgan de aquí. Ahora». Todos los chicos Loud se observaron por un momento y uno a uno empezaron a salir apresuradamente. Todos querían decir algo, pero no se arriesgarían a provocar más al chico. La última en salir fue Lenny, pero al llegar a la puerta, volteó a ver a su hermano y dijo: «Brandon, sé que estás enojado, pero... lárgate Lenny, ahora. Solo lárgate». «No». «¿Qué? ¿Qué dijiste?» «Dije que no me iré, no sin que escuches por qué lo hice. Me importa una mierda por qué lo hiciste, es más, me importa una mierda cualquier cosa que hagas de hoy en adelante. No digas eso Brandon, además, esto también fue tu culpa». «¿Mi culpa? ¿En serio me vendrás con esa excusa tan idiota?» Nunca nos cuentas de ti, nos esforzamos, me esfuerzo por ganarme». «Púdrete Lenny Loud». 3 palabras, solo 3 palabras bastaron para dejar muda a la linda modista. Observaba al peliblanco, sus piernas le fallaron y cayó de rodillas. Inexplicablemente no escuchaba nada, ni siquiera cuando Lori vino en su ayuda. Los demás chicos atrás de ella, claramente en shock por lo que Brandon acababa de gritar. «Brandon. ¿Qué te pasa gusano? Tú sabes cómo es Lenny. No puedes venir y decirle eso». «Pues ya lo hice Lori fuerte, demándame. Y además, aquí te va el postre, pudrete». Volteo a ver a todos los demás detrás de Lori. «Pudranse todos ustedes. ¿Y saben qué? También me pudro yo. Me pudro por imbécil. Por confiarme y bajar mi guardia. Cosa que se los juro, jamás voy a volver a hacer». Una vez más volteo a ver a Lenny. «No puedo creer que por un momento considere confiar en ti y contarte acerca de mí. Ahora vete al carajo». Brandon cerró la puerta con todas sus fuerzas, dejando a todos los chicos Loud con la boca abierta y a una Lenny totalmente en shock. Fue necesario que Lori, Luna y Luan se la llevaran cargada. Una vez abajo, Lenny volvió en sí y lo primero que hizo fue salir corriendo de la casa, al jardín trasero para llorar amargamente como nunca lo había hecho en su vida. La linda modista siguió llorando hasta que prácticamente quedó seca, sus ojos estaban totalmente rojos y ni siquiera sentía fuerzas para levantarse. El sol ya se había puesto y la noche finalmente hacía su aparición. Lori salió al jardín y se posicionó al frente de su hermana menor. «Vamos Lenny, no puedes seguir haciéndote esto, él literalmente no lo merece». «Sniff, solo cállate Lori, si no vas a decir nada lindo de él, no digas nada». «Lenny, no lo sigas defendiendo, literalmente he pulverizado chicas e incluso chicos por mucho menos de lo que él te dijo. Yo me lo busqué, sabía que no debía hacerlo, y aún así ayudé a Lola. Todo, Sniff, todo por lo que trabajé hasta ahora, se perdió». Lori siguió observando a su hermana, muy en el interior, no deseaba nada más que subir al ático, tirar esa puerta y obligar a Brandon a bajar y disculparse con Lenny. Por supuesto que no lo haría, ya tenía suficiente con estar castigada. Era inevitable que sus padres se enteraran de lo que había ocurrido. En cuanto vieron a Lenny llorando en el jardín, las alertas rojas se enteraron. Con mucha vergüenza, Lola y Lana le contaron todo, literalmente todo, por su parte.
A ella solo le prohibieron usar avancilla por una semana por asuntos personales, no había hecho nada, pero al no haber estado al pendiente de sus hermanas la hacía algo culpable frente a sus padres. Con Lana, Lola y Lenny fue más fuerte, nada de concursos de belleza, lodo y visitas al centro comercial por 3 semanas, además de hacer los quehaceres de los demás por una semana. Naturalmente lo peor fue para Brandon, sus padres aún les costaba creer todo lo que había dicho a sus hermanos, estaban al tanto de su peculiar y adulto vocabulario pero jamás hubieran creído que lo usaría contra sus hermanas, en circunstancias normales, lo hubieran castigado por un año entero, pero al conocer las circunstancias de su enojo, todo se reducciona a un regaño verbal y largo, nada de permiso de trabajar por un mes con excepción de lo que ya tenía comprometido y sin derecho a salir de la casa por ese tiempo. Lori y los demás estuvieron presentes cuando sus padres regañaban a Brandon. Después de lo que pasó con Lenny, todos creían que sería satisfactorio ver al chico recibir su merecido, pero por alguna razón, se sentían más miserables. Incluso Lola, lo que llamó la atención de la hermana Alfa, estaba segura que no dudaría mostrar su cara de victoria al ver que aún a costa suya, logró meter en problemas al chico. Quizás solo está triste por no haber obtenido nada de información de Brandon, pensó Lori. Esa noche, todos fueron a dormir, Brandon caminó hacia su habitación, su mirada parecía perdida y furiosa, no volteó a ver a ninguna de las chicas y Lincoln quienes estaban seguros, lo miraban con mucho resentimiento. No es que le importe, al final, tal vez finalmente había conseguido lo que quería. Ya no lo molestarían más, no más favores tontos o inútiles tiempos de calidad entre familia, simplemente acabaría su periodo de castigo y volvería a la rutina de su vida. Aún indirectamente, había ganado. Entonces, ¿por qué se sintió incómodo? Brandon se encontraba dentro de su cuarto, alistándose para finalmente dormir. De la nada, alguien tocó a su puerta, se había dispuesto a no abrir hasta que escuchó quién era. Brandon, ¿puedo pasar?, dijo Lana desde el otro lado. El peliblanco rápidamente se levantó y abrió la puerta, se encontró cara a cara con la pequeña fontanera, se había abstenido de decirle algo hace rato, pero no había olvidado su traición, nunca lo haría. La pequeña miraba a su hermano, la tensión era palpable. Si la culpa no era suficientemente pesada, la mirada penetrante de Brandon sobre ella hacía la situación inaguantable, demostrando en efecto ser una niña de 6 años. Las lágrimas no tardaron en salir, pensó por un momento en lanzarse a abrazar al chico, pero esa mirada lo decía claramente. Ni siquiera lo piensa. Con muchos problemas y sollozos, logró hablar. Brandon, lo siento mucho. Yo no quería que esto acabara así. Eso es obvio, Lana, no querías que acabara conmigo descubriéndote a ti y a tus hermanas. El plan era indagar en mis cosas y que yo no lo supiera. Eso es, suspiró, cierto, pero aún así, sé que no debía hacerlo. Brandon, por favor. Perdóname. Brandon sacudió su cabeza. No, Lana, no te perdono, al menos no por ahora, quizás en algún momento lo haga, pero te aseguro que no será hoy. Entiendo, pero eso quiere decir que me perdonarás algún día y que las cosas volverán a ser como antes. Brandon suena de manera burlona, Lana de inmediato supo que no era buena señal. No te equivoques, Lana, puedo perdonarte, así como podría perdonar a Lenny y a los demás, incluso a tu sádica gemela, pero eso no significa que volveré a confiar en ti. Pero... me lo habías prometido, prometiste jamás ayudar a Lola en algo así y me traicionaste, y tú misma lo dijiste, no soy de los que dan segundas oportunidades, no soy como Lincoln. Él puede darte docenas de oportunidades, así es él y no lo culpo, pero yo no. No volveré a creer en ti, Lana. Lo siento. Brandon no dio oportunidad a Lana en contestar, solo cerró la puerta lentamente mientras Lana solo le observaba sin decir nada, aun con sus ojos llenos de lágrimas. Al poco rato, oyó como la pequeña se alejaba e iba. Brandon no podía decir que disfrutó lo que dijo, pero al final, era lo que sentía. De nuevo se recostó en su cama para dormir, hasta que una vez más escuchó unos pasos afuera de su cuarto. Por un momento creyó que tocarían la puerta de nuevo, no era como que de nuevo fuera a abrir a menos que fueran los señores Loud. Pensó que tal vez era Lana otra vez, no se esperaba la voz que escuchó del otro lado.
Brandon, sé que estás ahí adentro, sé que no quieres hablarme y posiblemente no lo harás, en un buen tiempo o para siempre. Solo escúchame por favor. Brandon no se movió de su cama, bien hubiera podido salir y mandar a Lenny de nuevo al diablo, pero no deseaba más problemas en la casa, solo se limitó a esperar que tenía que decir la rubia boba y después a dormir. Solo quiero decir que lo siento mucho, yo sabía que no debía hacerlo, sé que indagar tus cosas personales no está bien y me dejé convencer, una vez más demostré ser una tonta, jejejeje, en fin, es todo lo que quería decir. Y si algún día quieres hablar, mi puerta siempre estará abierta, o sería más acertado decir la puerta de Lori mía, o ya que es la casa de mamá y papá, o... No importa, tú me entiendes. Te veo después, te amo hermanito. Lenny se retiró a su habitación, dejando al chico ahí en su cama, algo sorprendido por lo que acababa de escuchar. Te amo hermanito. Sacudió su cabeza para apartar esos pensamientos, viniendo de Lenny, de la reciente Lenny, ya no eran palabras que podía tomar en serio. No Lenny, no otra vez, tuviste tu oportunidad. Capítulo 30. Un encuentro inesperado. Las pasadas semanas no habían sido las mejores en la casa Lowell, todos los integrantes de la familia seguían realizando sus actividades cotidianas con normalidad, con excepción de Lenny y Lana, mientras que la pequeña fontanera hacía lo posible para jugar con sus mascotas, jugar en el lodo o pasar tiempo con su hermana gemela. Era evidente que su mente se encontraba distraída y en más de una ocasión, tanto Lola como otros miembros de la familia la descubrieron observando hacia el ático de la casa. Ni siquiera se molestaba en no hacer ruido cada vez que subía a ver a Brandon para pasar tiempo con él como antes, sin éxito alguno. La modista prodigio de la familia no lo hacía mejor que su pequeña hermana, aun confeccionaba ropa e iba al mall con su hermana y amigas, pero por alguna extraña razón para todos excepto Lori, la capacidad de elegir vestidos o tela de la linda rubia había decaído mucho, casi como si ya no le importara qué vestir o usar para sus futuros proyectos de moda. Además que en más de una ocasión, se pude verla con ojos rojizos o incluso con algunas lágrimas que rápidamente intentaba limpiar para luego dar la sonrisa más falsa y finga que cualquiera de ellas hubiera visto alguna vez. Para los demás integrantes de la familia las cosas habían sido normales, tanto contando chistes, tocando música o haciendo experimentos. Pero aún así, les era imposible ignorar el ambiente de la casa y la tristeza de sus dos hermanas, y lo peor era que nadie sabía qué hacer para remediarlo. Brandon se dirigió a su habitación después de realizar su último trabajo al que se había comprometido, listo para cumplir el resto de su castigo. Su actitud no era la mejor en ese momento, era más que obvio que todas las hermanas Lowell y Lincoln tomarían muy mal lo que pasó en su cuarto aquel día. Con excepción de Lana, quien aún intentaba pasar tiempo con él, nadie en la casa le dirigió la palabra. Incluso Lenny, aunque con ella, era porque entendía que Brandon no le contestaría aunque le hablara. Varias veces, Brandon sintió las miradas acusadoras de todas sus hermanas y hermano y sabía que no pararía hasta que se disculpara por lo que había hecho. Más aún con Lincoln después de lo que pasó un par de días después de su arrebato con los Lowell. Las clases habían terminado, Lori y todos los demás ya se habían ido en vansilla, Brandon caminaba hacia su hogar solo. Muchos de los chicos notaron que en los últimos días se miraban más serio que de costumbre, pero preferían no meterse con él, con excepción de un niño. Brandon. El peliblanco de inmediato se detuvo y con un gran suspiro volteó a ver a Clyde. Era más que obvio que Lincoln le contara lo que había pasado. Eran mejores amigos después de todo. Él incluso se lo había contado a Harry, quien solo le limitó a decirle que esperaba que supiera lo que hacía. ¿Qué quieres, Clyde? Te diré lo que quiero. Quiero que hoy mismo te disculpes con Lori por lo que le dijiste. Sonrisa solo con Lori. Realmente no te importa nadie más de esa familia, ¿no es así? Nariz sangrante. No, no es eso, da igual. Discúlpate con Lori y con todos los demás. ¿Y si digo que no? Clyde levantó los puños en posición de pelea improvisada, con una mirada determinada. Hablo. Te obligaré.
A ese punto, Brandon no pudo evitar reír en silencio mientras los chicos que observaban la escena y lo hacía con más fuerza. Oh, ¿por qué todos se ríen? Yo hablo en serio, dijo Clyde confundido. Eso es lo que lo te hace gracioso, Clyde. Mira, solo vete a casa y olvidamos que los últimos minutos ocurrieron. Brandon prosiguió su camino hasta que sintió a alguien corriendo hacia él. Con un suspiro, volteó para ver a Clyde con sus puños cerrados. Con un suspiro, Brandon esquivó el golpe del chico nerd y con una leve patada en el trasero, llevó a Clyde a perder el equilibrio y caer al suelo. Todos los chicos rieron al ver eso. Otros se encontraban preocupadas por la seguridad del chico de color y otros alentaban a Brandon a dejar de tenerle consideración y comenzar a golpearlo. Clyde, esto es ridículo. Sabes tan bien como yo que es imposible que puedas pelear contra mí, solo estás haciendo el tonto. Clyde se levantó rápidamente y observó al peliblanco por un momento antes de lanzarse al ataque de nuevo. Brandon rodó sus ojos y una vez más esquivó el bastante predecible golpe del chico pelinegro. Deja de evadirme y pelea. Gritó Clyde y bombardeó a Brandon con patadas y puñetazos al azar, mientras le exigía disculparse con Lori una y otra vez. Brandon esquivó todo sin problemas. Al principio se mantuvo con su guardia alerta. Por si Clyde resultara ser un peleador prodigio que pudiera darle problemas, desafortunadamente ese no fue el caso. Clyde no tenía ni una idea de cómo pelear, un caso del chico que cree que en cualquier momento uno de sus golpes acertará con suerte. Una vez se dio cuenta de ello, Brandon se relajó y solo le siguió el juego de pelea con el chico afroamericano. Luego de un minuto, finalmente se aburrió y con su mano abierta, impactó el pecho de Clyde, mandándolo 1 metro lejos de él e impactando el piso. Ya fue suficiente, Clyde. Diré que admiro tus pelotas por querer enfrentarte a mí, además de tu incómodo cariño hacia Lori. Prometo que consideraré disculparme por lo que le dije si eso te hace feliz. Terminamos. Ve a tu casa. Brandon reanudó su camino hacia su hogar, no sabiendo que Clyde aún no había terminado. Con un fuerte dolor en su pecho, se levantó y gritó. Sí, claro. Vete. Huye. ¿Qué podría esperar de alguien que parece que fue criado por animales? Brandon se detuvo en seco, lo cual llamó la atención de todos, incluido Clyde. El peliblanco se volteó rápidamente y empezó a caminar hacia el pelinegro. ¿Qué dijiste? Dije que qué podría esperar de... Clyde no terminó su frase ya que Brandon de inmediato lo levantó del cuello de su camisa y acercó su cara a la de él. Escúchame bien, niño patético. Vuelves a hablar mal de las personas que me criaron y te juro que te quitaré todos los dientes uno por uno con unas tenazas. Para ese momento, Clyde ya se encontraba llorando. No era tonto como para pensar que Brandon no hablaba en serio. No pudo contestar ya que Brandon lo soltó, dejándolo caer al suelo de un fuerte golpe. Y por cierto, Lori nunca te amará. Deja de torturarme a mí y a todos los Loud con tus estúpidos ataques robóticos y nariz sangrante. Dicho eso, Brandon le dio la espalda y regresó a su casa. Por supuesto que unas horas después, Lincoln, Lori y los señores Loud le renegaron lo que había hecho, aun cuando habían escuchado que Clyde comenzó todo. Todos concordaban con que el peliblanco fue muy lejos con sus palabras. Brandon solo se defendió diciendo que ya era hora que alguien le dijera eso al chico nerd. Tal vez pude ser un poco más amable con él. Incluso yo he babeado un par de veces por la maestra Di Martino. Es tan ardiente, pero no actuaría como robot o me sangra la nariz frente a ella. Sin nada más que hacer, Brandon cerró sus ojos para descansar. Lori seguía observando la pantalla, sus ojos estaban vidriosos con las lágrimas próximas a salir. Su enojo hacia Brandon no se había calmado del todo, pero ya no sentía esa furia que hace algunos segundos estaba bien presente. No podía creer lo que veía, incluso se sintió muy mal por haber tardado tanto en pedirle a su hermanita genio su ayuda para investigar. Lisa, aunque no se encontraba visiblemente impactada como su hermana mayor, tenía sus ojos completamente abiertos por lo que observaba. Debo decir que cuando me pediste investigar ese nombre, esperaba que fuera alguien sin mucha importancia, pero esto es algo que jamás hubiera calculado aún con mi gran intelecto. No puedo creerlo, pero, ¿qué tiene que ver esta persona con Brandon? O mejor dicho, ¿qué tenía que ver con Brandon? Pensó Lori.
No sabría decirlo, hermana mayor, pero lee esto. Lisa marcó en su computadora lo que quería que su hermana leyera. Lori se acercó a la pantalla e hizo como dijo la pequeña genio. La chica identificada como Elaine Allen sostenía en sus brazos a un niño. Lori siguió leyendo la vieja noticia. Una vez más no sabía qué decir. Por un breve momento, se arrepintió no haber leído el diario de Brandon cuando tuvo la oportunidad. ¿Y qué piensas hacer ahora, Lori?, preguntó Lisa. Suspiró hondo. Realmente no lo sé, necesito pensarlo a fondo. Mientras tanto, debo pedirte que no digas nada de lo que vimos. Por supuesto, hermana, no creo que necesitemos aumentar la tensión con Brandon y la situación actual. Sin mencionar que lo más probable es que no consigamos que nos diga algo, más aún con su actual estado emocional hacia nosotros. Una vez ambas hermanas estuvieron de acuerdo, Lori salió del cuarto para ir a su cuarto y meditar lo que acababa de ver. Lenny se encontraba sentada en una banca en un área alejada del parque. Quería estar sola, tenía un smoothie en sus manos, ni siquiera lo había tocado, estaba totalmente perdida en sus pensamientos. Su humor no había sido el mejor durante las últimas semanas, su característica sonrisa casi nunca estaba presente, peor aún cuando fallaban sus intentos de hablarle a su hermanito. Hola hermosa, ¿qué haces aquí tan sola? Al escuchar eso, Lenny lentamente levantó la cabeza y observó a un chico posiblemente de su edad o un poco mayor. No tardó mucho en reconocerlo, era uno de los chicos de su escuela que la invitaban a tener una cita. El chico no era feo, pero la verdad no era su tipo, además de tener reputación de haber tenido ya muchas novias. Lori muchas veces le había advertido jamás salir con él y de ser posible, nunca hablarle. Bueno, no lo sé. Oh, eso es perfecto. ¿Qué dices si vamos a un lugar divertido? Lo siento, pero no quiero quedarme aquí, y también te pediré que me dejes tranquila, ahora no saldría contigo aunque me gustaras. El chico observó a Lenny por unos momentos, claramente no le había gustado lo que la modista le acababa de decir, pero se mantuvo calmado, no quería desaprovechar la oportunidad de finalmente poder hacerlo con Lenny Lowell. Generalmente siempre se encontraba acompañada de su hermana mayor, de más familia o amigas. Entiendo, esta es triste, ¿verdad? Lenny asintió su cabeza. De pronto, recordó una vez más las palabras de su hermano, llevó sus manos a su cara, botando su bebida en el proceso. El chico sonrió al verla así de deprimida, sabía que si jugaba bien sus cartas, no tardaría en finalmente llevarla a un hotel. Ya, dime qué es lo que pasa. Sniff, es algo familiar y realmente no quiero hablar de eso. El joven disimuladamente, intentó rodear su brazo alrededor de su cuello. Oh vamos Lenny, no seas así, puedes contarme lo que no quiero hablar de eso. Duele mucho. Gritó Lenny, apartando el brazo con un movimiento brusco. Para ese momento, el joven ya había perdido toda su paciencia, él estaba al tanto de la carente inteligencia de la joven rubia y no permitiría que le hablara de ese modo. Rápidamente la tomó del brazo y habló. Escúchame tonta. Nadie me habla así, nadie. Se acabó el tipo amable. Vas a venir conmigo y harás todo lo que te diga. Oye, suéltame. No sé qué quieres que haga, pero no quiero ir contigo, Brandon. Slap. Lenny fue interrumpida por una cachetada que la dejó en shock. En toda su vida, jamás nadie le había pegado en la cara, ni siquiera sus padres o hermana mayor. Así está mejor, no hables y déjame disfrutarte. Lenny sintió como ese chico empezó a abrazarla y besarle el cuello, se sentía rara pero definitivamente no lo gustaba, trató de alejarlo, pero él claramente era más fuerte que ella. De pronto el chico intentó besarla en la boca, ella reaccionó rápido y con sus manos, hacía lo posible para alejar sus labios de los de él, pero el chico era persistente, tarde o temprano sus labios tocarían los de él. Ella no quería eso, ya muchas veces había escuchado a sus amigas hablar de lo maravilloso que era el primer beso de una chica, ella quería experimentar eso también pero no así, no quería que le robaran su primer beso. Rogaba internamente por ayuda. A escasos milímetros de que ambos labios se juntaran, una pequeña roca impactó en la cabeza del joven, el dolor punzante rápidamente obligó al chico a soltar a Lenny y revisar la zona de impacto. Lenny intentó alejarse de él pero él la sujetaba con un brazo con fuerza. ¡Ag! ¿Quién fue?
Me parece que la linda joven ya dejó muy en claro que no está interesada en usted, joven. Le recomiendo que desista de hacer lo que estaba haciendo o tendré que advertir a las autoridades. Tanto Lenny como el ahora adolorido joven observaron al lado y finalmente notaron al señor mayor de edad a unos metros de ellos, de origen claramente oriental, cabello corto con una cola de caballo, playera gris con pantalones y sandalias. Lenny casi juraría que podría ser tan viejo como Pop Pop. Así que fue usted quien arrojó esa piedra, ya verás, anciano. Solo fue una advertencia, chico. Odiaría ver que un joven como tú tire su futuro por no mantener sus hormonas bajo control. Incluso si la chica es tan hermosa como ella. Lenny no pudo evitar sonrojarse mientras que el chico ya se encontraba rojo de furia, haciendo tronar sus nudillos y con una sonrisa maliciosa, el chico caminó hacia el viejo. Por su parte, solo dejó a un lado el bolsón que llevaba en la espalda y observó al joven. Chico, si realmente quieres optar por eso, necesitarás al menos unos 10 más como tú. Cállate, anciano. Gritó el joven y arremetió contra el señor. Lenny nunca podría explicar lo que vio, sabía que no era la más perceptiva, pero estaba segura que jamás vio a un hombre viejito moverse tan rápido, ni siquiera a su abuelo. No debieron pasar más de 30 segundos, para ese momento, el joven irrespetuoso ya se encontraba en el suelo con múltiples moretones, y el buen señor delante de él, con un saludo, inclinó su cabeza. Gracias por el ejercicio, dijo tranquilamente. Lentamente, el chico se levantó, algunas lágrimas saliendo abiertamente. Ya verá algún día, viejo, lo pagará muy caro. Suspiró. Parece que aún necesitas más escarmiento, contestó el señor. El joven puso una cara de horror y se fue corriendo. No. Por favor, no me pegue más. Al verlo irse, el señor tomó su bolsón y se dirigió a Lenny, quien seguía sentada en el banco, aún tratando de procesar lo que vio. Está bien, jovencita. Crack, ay, mi hombro, mi espalda, creo que realmente ya no estoy en edad de moverme así después de todo. Lenny salió de su estado y rápidamente abrazó al señor. Gracias. Gracias. Me salvó de ese chico malo. Me aseguraré de poner cosas muy feas de él en las redes para que mis amigas nunca se le acerquen. No fue nada, niña, pero, mi espalda. ¿Podrías no abrazarme tan fuerte, por favor? Oh. Lo siento, y dice que le duele su espalda. Déjeme ayudarlo con eso. Antes que el señor pudiera decir algo, Lenny se encontraba dándole un masaje. Al principio dolía, pero no tardó en sentirse bien. Vaya chica, realmente eres buena en esto. Lenny limpió sus lágrimas y con una bella sonrisa, mirando al señor frente a él, por su parte, ya satisfecho, se puso de pie. Ya debo irme, disfruta tu té, Lenny Loud. Pero espera. Su taza, ¿no la quiere? No te preocupes, estoy seguro que nos volveremos a ver y podrás devolvérmela. Oh, está bien. El anciano comenzó a su camino, mientras que Lenny también caminó hacia su casa, tomando su té con gusto, sorprendiéndose a sí misma de poder caminar y tomar té al mismo tiempo. De pronto se dio cuenta de algo, rápidamente volteó y gritó al señor. Oiga, ¿cómo se llama? El señor, que aún logró escucharla a lo lejos, le respondió. Mi nombre es Takashi Sen, pero tú puedes decirme señor Sen, todos mis amigos y amigas lo hacen. Ok. Respondió Lenny y ambos continuaron sus caminos. Oh. Señor Sen. ¿Dónde escuché eso antes? Oh, bueno. Pensó Lenny y siguió saboreando su té. Capítulo 31. Otro encuentro inesperado. Todo se veía borroso, todo ocurrió muy rápido, de algún modo. Ella se dio cuenta y todavía logró abrazarlo para mantenerlo a salvo. Confusión era lo que más predominaba en su cabeza. Trató de extender sus pequeños brazos alrededor de ella, pero de inmediato sintió esa sensación punzante. Algo estaba incrustado en su espalda, pero no lo reconocía. Brandon, el confundido chico de 6 años, rápidamente subió su mirada para encontrarse con la de ella. El líquido rojo cubría parte de su frente y mejilla, pero no importaba, seguía siendo la chica más hermosa del mundo. Sus ojos se fijaron en los de ella, esperando que ella supiera qué hacer. No tengas miedo. Ellen.
Escucha, no sé lo que pasará, pero necesito que me escuches con cuidado. En casa, debes ir. Brandon abrió los ojos de golpe y se levantó de su cama, sudaba un poco y su corazón latía muy fuerte, rápidamente se llevó la mano a la cabeza. ¿Por qué? Tenía años de no soñar eso. ¿Por qué ahora? ¿Por qué vuelve a joderme? Aún agitado, Brandon sintió una leve incomodidad en la parte de su bolsillo. Al revisar, se dio cuenta que era el dinero que había recibido de su último trabajo. No perdiendo tiempo, rápidamente revisó debajo de su cama y sacó su caja de ahorros. Ordenadamente colocó su dinero en su lugar. Rápidamente se dispuso a cerrarla cuando una vez más lo vio, ese sobre color naranja abultado y sellado. El mismo que había visto por 5 años y que solo una vez había sido abierto, el día que se dio cuenta del gran mal que había hecho, lo que su mera existencia había provocado. Muchas veces consideró tirarlo o regalarlo, pero no podía. Eso significaría escupirle en la cara a ella y de ningún modo haría eso, pero tampoco lo usaría, no tenía derecho. Necesito una hamburguesa, dijo el chico, cerró su caja y procedió a salir de la casa. Brandon bajó del ático, algunas de las chicas Loud se encontraban en el pasillo, las miradas acusatorias no tardaron en venir. Lana se encontraba en el kart junto con su gemela, la fontanera solo desvió la mirada con tristeza. El peliblanco suspiró en molestia y solo continuó su camino hacia la salida de la casa. Ya estando fuera de la casa, Brandon caminó hacia la hamburguesa del eructo, pero una voz detrás de él lo detuvo. «Oye. Demonios, ¿qué quieres, moco?», dijo Lola. Lola observa al chico por breves momentos, pensando en cómo su hermana Lana, al verlo salir sin siquiera hablarle, rápidamente se bajó del kart y fue directo a su cuarto cerrando con llave. ¿No crees que ya fue suficiente? Entiendo que estés enojado conmigo y me guste o no, tienes razón en estarlo, pero sabes que Lana no tuvo la culpa, Lenny tampoco. ¿Podrías dejar de ser un tonto y hacer las paces con ellas de una vez? Jejejeje, saliste de la casa solo a decirme eso. Por supuesto, mira, yo sé cómo soy malcriada, soy egoísta muchas veces, pero tampoco soy un monstruo, Brandon. No disfruto ver a mis hermanas tristes y menos cuando yo soy la causante. Brandon observa a la niña por unos segundos, no parecía que estuviera mintiendo. Aún así, esa niña era una maestra en manipulación. Como sea niña, aún no deseo perdonarlas o hablarles. ¿Por qué te empeñas en estar enojadas con ellas? Si fuera Lincoln, estoy seguro de que él ya las hubiera perdonado. Lola. Primero, Lincoln es un niño muy bonachón para su propio bien que no duda en perdonar a cada rato, ese es su problema. Segundo, más que enojado con tus hermanas, yo diría que estoy más. ¿Más qué? Más, ¿sabes qué? Al carajo, no tengo por qué darte explicaciones de nada. Adiós. Espera. No hemos terminado. Quizás tú no, pero yo sí. Dije que... ¿Te diste cuenta que en todo lo que dijiste, ninguna palabra fue para pedirme disculpas por lo que hiciste? Lola se quedó de piedra al escuchar eso, no esperaba esa afirmación del peliblanco. Brandon siguió. Eso solo me hace pensar que incluso después de todo, no te sientes arrepentida de lo que hiciste. ¿Cómo puedes pedirme que las perdone a ellas o a ti, cuando ni siquiera puedes admitir que hiciste mal? Yo. Aquí termina la conversación, Lola, vuelve a casa. Dicho eso, Brandon continúa su camino hacia la hamburguesa del eructo. Al llegar ahí, Brandon pidió su comida y se sentó en su mesa, pensó un poco en lo que Clyde y Lola le habían dicho. Era cierto que las cosas estaban ya llegando muy lejos, y más que obvio que no podía seguir esta riña con los chicos Loud, aunque disfrutaba que no lo molestaran, tampoco podía decir que ignorar a Lana le traía alegría. Incluso se vio a sí mismo extrañando su compañía. Tal vez ya sea hora de hacer las paces con Lana, no es su culpa, solo es una niña de 6 años que tuvo la mala suerte de tener una gemela loca y manipuladora. Mientras pensaba en qué decirle a Lana, alguien más apareció en la cabeza del chico, una linda modista con corazón puro, la misma a la que seguía sin dirigirle la palabra. La verdad, Brandon sabía que no podría estar enojado con ella para siempre. Claro que había conocido gente que no quería volver a ver en toda su vida, pero Lenny, la familia Lowe no estaba en esa lista, en especial Lenny.
Simplemente no podía imaginarse odiándola, no por mucho tiempo. El chico había creído que no tomaría mucho tiempo en perdonarla, pero por alguna razón no podía, era como le había dicho a Lola, el enojo seguía ahí aunque ya no al grado de hace unas semanas, pero sí había algo más, algo que no le permitía estar en paz con la linda modista. Tenía una teoría de que podría ser, pero eso era imposible. Brandon. Habla una voz a distancia. Brandon salió de sus pensamientos y levantó la mirada para observar a Cookie con una charola también. Antes de darse cuenta, el peliblanco parecía levemente al ver a la pequeña amante del púrpura. Hola Cookie, ¿qué haces aquí? Creo que eso es bastante obvio, Brandon. Graciosa, ¿quieres acompañarme? Supongo que puedo hacer eso. Ambos chicos sonrieron el uno al otro y Cookie se sentó en la mesa con Brandon. Luego de unos minutos de estar comiendo, la niña castaña pregunta: ¿y cómo siguen las cosas en casa? ¿Aún estás en disputa con tus hermanas? Brandon dio un suspiro al escuchar esa pregunta. Era obvio que después del arrebato de Clyde, a su pequeña compañera le entraría la curiosidad. Además no era como que Brandon hubiera hecho mucho esfuerzo ocultando su enojo a ellas frente a los chicos en la escuela. Igual, aún sigo sin hablarles, parece incluso que ya lo aceptaron, ni siquiera Lenny intenta dirigirme la palabra ya. Y Lana es perseverante, admito eso. ¿Qué esperabas? Es una niña que te admira y quiere, ¿no crees que al menos deberías perdonarla a ella? Suspiro, ya lo había pensado, lo consultaré con la almohada esta noche. Me alegro, me gustaría verte feliz de nuevo. ¿Qué? ¿De qué hablas, Cookie? No estoy triste. Tranquilo, Brandon, no perderé el tiempo tratando de convencerte, pero sí te diré que antes de esta pelea, parecías más animado y feliz, no pasaba seguido pero pasaba. Brandon observa a la linda niña por unos segundos, por un momento pensó en negarlo, pero pensó en lo que ella dijo, ninguno le daría al otro la razón. Si tú lo dices, bueno, cambiando de tema, ¿cómo siguen las cosas con tus padres? Muy bien, siguen muy ocupados, pero tratamos de pasar más tiempo juntos cuando podemos. Eso me parece bien. Luego de hablar por un rato, ambos chicos terminaron su comida. Brandon se levantó de la mesa para irse. Bueno Cookie, fue un rato agradable, te veré mañana en la escuela. Lo mismo digo, Brandon, y por favor, piensa en lo que hablamos. Prometo que lo haré solo porque eres tú quien lo pide, pero sigo con lo que he dicho, puedo hablar a Lana, pero no sé si podré volver a confiar en ella como antes. Lo harás, Brandon, solo recuerda que es una niña de 6 años que aún está aprendiendo. ¿Qué me dices de Lenny? No quiero ofenderla, pero creo que lo que dije de Lana también aplica a ella, en cierto modo puedes culparla por ser tan inocente. Odio que me hagas pensar en Cookie. Alguien tiene que hacerlo. Toque. Sin decir nada más, Brandon salió del restaurante. Cookie solo sacudió su cabeza mientras pensaba. Oh Brandon, ¿por qué tienes que ser tan cabeza dura? Solo acéptalo, acepta que... Brandon regresó a la casa Lowell, como era de esperarse, las hermanas que lo vieron no le dijeron ni una palabra, sin darle mucha importancia, caminó hacia la cocina por un vaso de jugo, ahí se encontró a Lenny pero había algo diferente, tarareaba una canción feliz mientras lavaba los platos. Normalmente verla feliz era lo más común del mundo, pero en las últimas semanas, incluso el segundo peliblanco de la familia había notado que el humor de la linda rubia había decaído considerablemente. Supongo que sería tonto esperar que esté triste todo el tiempo, tarde o temprano tenía que superar nuestro pleito o simplemente se le olvidó. Brandon pensó mientras realizaba lo que iba a hacer en ese lugar, tratando de no hacer ningún ruido para no llamar la atención de Lenny. Bueno, no era como si ella fuera a hablarle de cualquier modo. Nunca hubiera esperado el ver a Lenny voltear a verlo y con una pequeña sonrisa nerviosa, le dijo: Hola Brandon. Brandon se quedó mudo. Lenny le había hablado de repente, por supuesto que notó la sonrisa un poco forzada de la chica, pero al final era una honesta. Hola La contestación de Brandon no fue completada al ver lo que Lenny tenía en sus manos. Sus ojos inmediatamente se agrandaron, podía ser posible. Casi por instinto, arrebató la taza de la modista Lowell, sorprendiéndola de gran manera a ella también. Brandon observa la taza con detenimiento.
No podía equivocarse, era la misma taza, incluso con el kanjite escrito por él. Lenny por su parte, no sabía qué más hacer, quería seguir el consejo del buen señor Zen y mantener una actitud positiva mientras el problema con su hermanito se resolviera eventualmente, pero era más difícil de lo que había pensado, incluso decirle ese hola había tomado mucho de su esfuerzo. Lenny, ¿de dónde sacaste esto?, dijo Brandon sin dejar de observar la taza. Antes de que la hermana mayor pudiera contestar, alguien tocó a la puerta, llamando la atención de ambos hermanos. «Yo voy», gritó Rita y de inmediato abrió la puerta. Un segundo después, se encontró con un hombre de edad avanzada, claramente de origen oriental. «Hola buen señor, ¿en qué puedo ayudarle?». «Buen día señora, me preguntaba si es aquí la residencia Lowood». «En efecto lo es». «Perfecto, ¿su hijo Brandon se encuentra en casa?». Al escuchar a aquel hombre mencionar al segundo peliblanco de la familia, todos los chicos Loud presentes se asomaron a ver al señor misterioso, incluso Lenny seguida de un nervioso Brandon. «Oh, ¿usted conoce a mi hijo?», preguntó Rita arqueando una ceja. «Así es señora Loud, déjeme presentarme, mi nombre es señor Zen», exclamó Lenny con mucha alegría al ver a su salvador de ese día. Cosa que no pasó desapercibida por los demás miembros de la familia. Lori rápidamente preguntó. «Lenny, ¿tú conoces a este señor?». «Sí. Él fue quien me salvó de ese chico malo que les conté». Todos los hermanos se sorprendieron al escuchar eso. Hace un par de horas atrás, Lenny les había contado a todos acerca de lo sucedido en el parque. Al terminar su relato, fue toda una guerra de tener a Lori y Lynn de salir a buscar venganza, pero se abstuvieron. Al escuchar a Lenny decir como un buen viejito, se encargó de darle su merecido a aquel vándalo. Claro que eso no evitó que más de algún hermano maquinara cómo encontrar a ese chico en secreto y darle su propia paliza. Cada uno volteó a ver al señor japonés y le dio una honesta sonrisa. Lenny rápidamente corrió a la cocina y tomó la taza de té que Brandon había dejado ahí y regresó con ella a la entrada. «Aquí tiene señor Zen, una vez más, gracias por el té», exclamó la linda rubia mientras entregaba la taza. «Gracias Lenny, ¿ves que te dije que nos volveríamos a ver?». «¿Sí? Pero, ahora que lo pienso, ¿cómo lo supo?». «Es fácil linda, eres la hermana mayor de mi mejor alumno». Tanto los ojos de Lenny como los demás miembros de la familia Loud se agrandaron enormemente al escuchar esas palabras. Solo les tomó un momento deducir quién era ese hombre, el señor Zen. Recordaban cuando Lynn les contó de él. Todos inmediatamente voltearon a ver al chico a unos pasos de ellos. Si de por sí no se encontraron ya sorprendidos, la vista frente a ellos fue el golpe definitivo. Ninguno daba crédito a lo que sus ojos observaban. Ahí mismo, Brandon se encontraba arrodillado y con la cabeza gacha, impidiendo ver al señor Zen cara a cara. Incluso si ponían atención, parecía que estaba temblando un poco. Señor Zen, digo, maestro. «Hola, ¿qué está haciendo aquí?». No es que me moleste su visita, es más, me honra mucho pero no lo es. Esperaba hasta la siguiente semana, logró decir Brandon lo mejor que pudo. El señor Zen, gritando y camino hacia el chico, se arrodilló y dijo. «También es un gusto verte Brandon, levanta la cabeza, sabes que además de ser tu maestro, también soy tu amigo. No tienes que mostrarme ese tipo de formalidad». Aún no muy convencido, Brandon levantó la cabeza para observar a su maestro a pocos centímetros de él. No cabía duda, era el señor Zen. El que no había visto en persona por más de 2 años. Hasta ese momento solo había podido hablar con él en línea y uno que otro video de vez en cuando. Aún le costaba creer que él estaría ahí. No es que no confiara en su maestro, pero el viaje de Japón a América no era precisamente barato y más aún, no pensó que su maestro realmente se tomaría el tiempo en visitarlo al regresar. Seguro tenía cosas más importantes que hacer. Pero ahí estaba, ese cabello negro, las facetas orientales inconfundibles, ese aire de fuerza que desprendía, no había duda. «Es usted, en verdad es usted». Brandon no lo dudó y sin pensarlo mucho, abrazó a su maestro, el cual no tardó en devolver el abrazo.
A ninguno de los dos parecía importarles al gran público que tenían detrás de ellos. Por su parte, las mandíbulas de toda la familia Loud casi se encontraban en el suelo, incluso las de Rita y Lynn. Señor, realmente era Brandon al que estaban observando. Ese chico que no dudaba en hablar lo que pensaba y que jamás mostraría doblegarse ante nadie, realmente había mostrado intimidación y nerviosismo ante esta persona. Realmente había abrazado a alguien voluntariamente. Y más aún, él empezó el abrazo. Realmente este sujeto era tan importante para Brandon. Al igual que con la hermana Elizabeth, Rita y Lynn Señor no pudieron evitar sentir envidia del señor frente a ellos. Todos los hermanos Loud seguían en shock, pero Lenny no tardó en mostrar una sonrisa sincera al ver a su hermano. No sabía si alguno de sus demás familia lo había notado, pero Brandon estaba sonriendo. Era una pequeña sonrisa, pero sin duda, era la sonrisa más sincera que hubiera visto en los 5 meses que su hermano llevaba viviendo con ellos. Parte de ella no pudo evitar sentirse triste, aun después de todo lo que habían compartido. Estaba segura que Brandon nunca le dio a ella una sonrisa así. Ejem. Dijo Rita un poco culpable de arruinar la atmósfera. Lamento interrumpir, pero creo que aún no nos hemos presentado formalmente. Ambos maestro y alumno voltearon a ver a Rita y de inmediato se pusieron de pie. Brandon, ya sintiéndose más relajado por las palabras de su maestro. Hablo. Tiene razón, señora Loud, déjenme presentarlos. Señor Zen, ella es la señora Rita Loud y el señor Lynn Loud, mis cuidadores en esta casa. ¿Querrás decir tus padres?, le interrumpió su maestro. Oh. Sí, mis padres, tiene razón. Fue momentáneo, pero tanto Rita como Lynn suspiraron mucho al escuchar a Brandon decir eso. Quizás solo lo había dicho por presión de su maestro, pero lo dijo y eso los hizo muy felices. Brandon continúa con la presentación. Señores Loud, trató de seguir el chico, pero un rápido vistazo de su maestro le hizo recapacitar sus palabras. Mamá, papá, él es el señor Takashi Zen, mi maestro de karate cuando vivía en Axeltuki. Hola señor Zen, dijeron ambos padres aún atónitos. Ignorando eso, Brandon siguió con la introducción. Volteó a ver a los chicos Loud. Y ellos son sus hijos. Brandon, anda, dilo, le interrumpió una vez más su maestro. Suspiró. Ok, mis hermanas y hermano, en orden de edad, Lori, Lenny, Luna, Luan, Lynn, Lincoln, Lucy, Lola, Lana, Lisa y la pequeña Lily. Por más que trató de ocultarlo, el rubor en sus mejillas y la frustración eran evidentes. La familia Loud hacía lo que podía para no reír. La escena era una mezcla de ternura y divertida, pero más aún, increíble. Por lo poco que sabían que Brandon apreciaba mucho a su maestro, pero esto iba más allá de eso. El señor Zen gozaba del absoluto respeto de Brandon, no cabía duda de eso. Y así es, ellos son mi familia. Los Loud. Ya veo, dijo el señor Zen y caminó hacia los señores Loud. Mucho gusto señores Rita y Lynn, muchas gracias por cuidar de mi pequeño alumno. El gusto es nuestro señor Zen, nosotros también le agradecemos por haber cuidado de nuestro hijo mientras no estuvimos. Esperamos que ya esté enterado de él porque, nuestro hijo vivió lejos de nosotros por esos tiempos. Lo estoy, no se preocupe, Brandon me cuenta todo. Debo decir que fue impactante, pero una búsqueda rápida en internet fue suficiente para encontrar la noticia. Los señores Loud suspiraron con alivio al escuchar eso, hasta que dijo las siguientes palabras. Me alegra que Brandon encuentre a su familia, espero que no les haya dado muchos problemas o haya sido cruel con alguno de ustedes. Rita y Lynn compartieron una mirada nerviosa que no pasó desapercibida del hombre japonés. ¿Acaso Brandon no le había contado lo que había transcurrido hace unas semanas atrás? Parece que hay algo que no me ha contado, ¿no es así Brandon? Brandon no pudo evitar tragar saliva al escuchar esa pregunta. La verdad es que además de su evidente sorpresa y alegría al ver a su maestro hace unos momentos, el mayor motivo de su nerviosismo pasado era porque aún no le había contado a su maestro lo que había pasado con sus hermanos y sus cosas personales. Había esperado que las cosas se calmaran para cuando él viniera la siguiente semana, pero ese plan se había hecho trizas. Parecía que su conexión con Lincoln incluía también su mala suerte con los aviones fracasados. Bueno, verá, lo que pasó es...
No hace falta, Brandon, estoy seguro que tus padres podrán contarme lo que ocurrió. Tomó su equipaje en su espalda y se lo dio a Brandon. Estoy seguro que me conoces lo suficiente para saber qué hay adentro. Haz los preparativos en el jardín mientras yo hablo con tus padres. El chico solo inclina la cabeza en derrota y camino hacia el jardín. Le agradaba la idea de lo que harían en el jardín, pero estaba seguro que una plática también le esperaba, por primera vez en un buen tiempo. Brandon sintió temor.